Buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy vamos a ver en este video las propiedades mecánicas del músculo esquelético. Es conveniente, si todavía no lo vieron, observar el video anterior que trabajamos la estructura general del músculo esquelético. Son importantes las propiedades mecánicas porque vamos a analizar cómo actúan las funciones que vimos del sarcómero en el músculo como tejido muscular. Cuando vemos al músculo completo, la actuación difiere bastante de lo que se puede observar si se mira solamente el sarcómero. En un músculo completo, uno podría hacer un modelo donde podría incorporar un componente contráctil, cuya base sería el sarcómero, todos los sarcómeros de ese músculo, y elementos elásticos, por lo menos dos elementos elásticos. Un elemento elástico que se encuentra en serie con el elemento contráctil. Recuerden que cuando decimos en serie estamos hablando de la relación uno continuo del otro. ¿Bien? Como si fueran los vagones de un tren, como si fueran los eslabones de una cadena, como si fueran las cuentas de un rosario. En cambio, también cuando hablamos en paralelo estamos hablando de dos direcciones iguales, una al lado de la otra, que nunca se tocan, como si fueran las dos vías de una avenida, por ejemplo. Vamos a encontrar elementos elásticos que se encuentran en serie con el componente contráctil y elementos elásticos que se encuentran en paralelo con el elemento contráctil. Todo termina en las inserciones, que serían los tendones. Como ya dijimos antes, el componente contráctil estaría representado por los sarcómeros, bien, por las miofibrillas contráctiles de cada fibra muscular. El componente elástico en paralelo, este que vemos acá, está contenido tanto por elementos macroscópicos como microscópicos. Podríamos hablar del tejido conectivo, como también podríamos hablar del sarcolema, o sea, la membrana plasmática de cada una de todas esas fibras musculares. O toda la matriz filamentosa que se encuentra en las fibras musculares más allá de los sarcómeros. Todo eso tiene una capacidad elástica, es decir, que es deformable, que puede aumentar o disminuir su longitud y tiende a volver a la misma posición inicial. Por lo tanto, cuando el componente contráctil acorta o estira su longitud, modifica también en cierta manera el componente elástico paralelo. La diferencia es que este componente elástico paralelo se va a comportar de la misma manera que se comporta el componente contráctil. Si todo el músculo se acorta, el componente en paralelo se acorta. Si todo el músculo se estira, el componente en paralelo se estira. En cambio, el elemento en serie, que va a estar constituido por los tendones, que constituyen la inserción, el tejido conectivo de todo el músculo, como prolongación de los tendones, y el que rodea cada una de las fibras, a cada uno de los fascículos y al músculo completo. Y también algunos elementos microscópicos, como el material de la línea Z, que tiene cierta propiedad elástica, y los filamentos conectores de titina que habíamos visto cuando vimos estructura del sarcómero, que también constituyen parte de los elementos elásticos. ¿Qué particularidad tienen estos elementos elásticos que están en serie? Que se van a comportar de manera contraria a cómo se comporta el elemento contráctil.
Es decir, si el elemento contráctil se acorta, los elementos elásticos, como están en serie, cuando el sarcómero se acorta, cuando todo el componente contráctil se acorta, tira de los elementos elásticos que están en serie. Por lo tanto, cuando tiran, los elementos elásticos se alargan. Aquí podemos verlo. Esta sería la distancia total del músculo. Vemos un elemento, un componente contráctil alargado, que cuando se acorta, y aquí vemos en una segunda situación que está acortado, cuando se acorta el componente, los elementos elásticos que están en serie o el componente elástico en serie se estira, se elonga, con lo cual la longitud total del músculo en este caso es la misma, pero el elemento contráctil está acortado y el elástico está estirado. En este otro caso el elemento contráctil está muy acortado, el componente elástico está estirado, pero también está acortado todo el músculo. Esto vamos a ver después cuando veamos los tipos de contracción. Pero esto es importante para poder entender cómo se comporta el desarrollo de tensión y fuerza por parte de la contracción muscular en un músculo ya como órgano en sí, todo el tejido muscular, y como órgano contráctil, cómo se comporta, y vamos a ver que hay algunas diferencias de cómo se comporta el sarcómero a nivel molecular y cómo se comporta el músculo completo. También en un componente viscoso, que estaría compuesto por el sarcoplasma, que sería el líquido intracelular, y todas las sustancias que los componen, muchas de esas que tienen algunas interacciones de tipo gel, que forman un componente viscoso que también se encontraría en paralelo y que también tiende a deformarse cuando se deforma el músculo. El papel de los componentes mecánicos pasivos es importante porque no todos los sarcómeros, no todas las fibras musculares se contraen exactamente de la misma manera y en el mismo momento. Entonces terminan actuando en forma individual e independiente cada una, pero esas diferencias del momento y la forma en la que actúan cada una se van compensando porque al iniciar su contracción siempre estiran algún componente elástico. Entonces de esa manera el movimiento se hace menos brusco y es menos exigente para las fibras y hace que todo el movimiento sea más armónico. Si lo vemos a nivel molecular, a nivel del sarcómero, vamos a ver la diferencia que hay si lo vemos desde la perspectiva del órgano completo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la tensión. La tensión desarrollada por un músculo cambia en función de la longitud total de ese músculo. Primero vamos a ver por qué, cuál es la base desde el punto de vista molecular a nivel del sarcómero, y después vamos a ver cómo es el comportamiento real observado macroscópicamente a nivel de todo el músculo. La relación entre la longitud de los sarcómeros está graficada de esta manera. La variable independiente es la longitud del sarcómero y la variable dependiente es la tensión desarrollada. Como vimos, la teoría del filamento deslizante o del deslizamiento de los filamentos explica que la tensión de una fibra muscular está relacionada con los puentes cruzados. O sea que la cantidad de puentes cruzados es directamente proporcional a la capacidad de desarrollar tensión de esa fibra. Entonces va a haber un punto que es el rango óptimo para el desarrollo de tensión de longitud de ese sarcómero, que es cuando el sarcómero tiene una longitud tal en el cual los miofilamentos de miosina y de actina están entrecruzados completamente. Entonces, como están entrecruzados completamente, el total del miofilamento
de miosina puede formar puentes cruzados con el total del miofilamento de actina. O sea, sería el punto donde se podrían formar, teóricamente, la mayor cantidad de puentes cruzados. Ese sería el punto de máxima capacidad de desarrollo de tensión de ese sarcómero. Esa sería la longitud óptima, que sería lo que aquí está sombreado, que corresponde con el 100% del porcentaje de tensión máxima para desarrollar por parte del sarcómero. A medida que el sarcómero se va alargando, el entrecruzamiento de la actina y la miosina, el espacio en el que se entrecruzan, es cada vez menor. Como el espacio en el que están entrecruzados es menor, no todos los miofilamentos de miosina pueden formar puentes con el miofilamento de actina. Entonces la cantidad de puentes cruzados que se pueden formar es menor. Como la cantidad de puentes cruzados que se pueden formar es menor, va cayendo la capacidad de desarrollar tensión activa que tiene ese músculo. A medida que sigue incrementando la longitud, sigue disminuyendo la capacidad de formar puentes cruzados y por lo tanto sigue disminuyendo la capacidad de desarrollar tensión hasta un punto máximo en el que prácticamente no hay entrecruzamiento entre la actina y la miosina y entonces prácticamente no hay desarrollo de tensión. Si analizamos la misma gráfica pero desde el rango óptimo decreciendo la longitud del sarcómero, vamos a observar que hay un fenómeno similar que tiene que ver con que los miofilamentos de actina empiezan a entrecruzarse entre sí, se superponen e impiden también la formación de puentes cruzados. Entonces, por debajo del rango óptimo, a medida que el sarcómero se va acortando, también va perdiendo capacidad de desarrollar tensión activa. O sea, la tensión activa es la que depende del entrecruzamiento de los miofilamentos, que es lo que permite la formación de puentes cruzados. Bien. Esta es la base molecular del desarrollo de tensión activa, pero si nosotros analizamos la tensión desarrollada en función de la longitud de todo el músculo, y ya no solamente a nivel molecular de la longitud del sarcómero, la gráfica es un poco diferente. En primer lugar, la van a ver más suavizada. Hasta aquí podríamos ver una gráfica muy parecida, pero suavizada. Esta es la longitud normal, esta es la longitud del músculo, aquí está marcada la longitud normal, la longitud hacia la derecha va aumentando, incrementándose la longitud hasta 2 veces la longitud normal, y hacia la izquierda va decreciendo la longitud, que vendría a ser nuestra variable independiente, hasta la mitad de la longitud normal. Y nuestra variable dependiente es la tensión del músculo. Esta vez es la tensión total del músculo, no solamente tensión activa como hablábamos antes. Ahora vamos a diferenciar la tensión activa de la tensión pasiva. Si tuviéramos que graficar la tensión activa durante la contracción, sería una gráfica muy parecida a la que vimos anteriormente del sarcómero, un poco más suavizada. ¿Por qué más suavizada? Por el papel que juegan los elementos elásticos que analizamos al principio, que lo que hacen, que como lo vimos en el sarcómero, lo vimos en un solo sarcómero, si esto lo analizamos en el total de la fibra, empiezan a jugar también el componente elástico en serie y en paralelo, lo que hace que eso, como no todos los sarcómeros y no todas las fibras inician su contracción en el mismo momento, de a poquito van generando tensión y la gráfica es bastante más suave. Pero fíjense que llega un punto al principio y desde la longitud normal hacia entre la longitud mitad de lo normal y normal sería el rango óptimo de desarrollo de tensión.
si vamos bajando y nos vamos acercando a la mitad de lo normal y seguimos bajando, cada vez se va desarrollando menor cantidad de tensión hasta llegar a un punto en el que no es posible desarrollar tensión. Si seguimos subiendo, la gráfica empieza a ser parecida a la lógica que seguíamos cuando analizábamos la gráfica anterior, pero llega un momento en el que la tensión total durante la contracción se separa de la tensión activa. ¿Por qué? A causa del desarrollo de una tensión pasiva durante la contracción. ¿De qué depende la tensión pasiva? Aquí juegan un papel importante los elementos elásticos que analizábamos al principio. En el tejido conectivo, los propios tendones. Cuando un músculo se contrae antes de empezar a disminuir su longitud total, se calcula que hay entre un 2 y un 3% de estiramiento de todos los elementos elásticos del músculo. El estado activo corresponde, como decíamos antes, a la formación de los complejos de actina y miosina. Se van a relacionar lógicamente con la concentración de calcio intracelular. A medida que va aumentando la concentración de calcio, a medida que van desarrollándose los puentes cruzados, se puede ir desarrollando más tensión. Lógicamente hasta un momento, hasta un punto en el que si se desarrolla tensión y el músculo se va cortando, la capacidad de desarrollar la tensión cae. Si el músculo se está alargando o inicia muy alargado, también va a pasar que va a llegar un momento en el que la capacidad de desarrollar tensión cae. Pero la diferencia cuando se está cortando que cuando se está alargando es que cuando se está alargando, a medida que la longitud aumenta, la tensión pasiva aumenta. ¿Por qué? Porque los elementos contráctiles que están en paralelo y los que están en serie con el componente contráctil, los elementos elásticos que están en serie y en paralelo con los elementos contráctiles, se van estirando. Y como son elementos elásticos, a medida que se estiran desarrollan tensión. Imagínense un resorte, imagínense un elástico de un pantalón. A medida que ustedes lo van estirando, cuanto más, imagínense una bandita elástica, a medida que lo van estirando y cuanto más lo van estirando, más tensión se va desarrollando. A medida que más se estiran el tejido conectivo, a medida que más se estiran todos los elementos elásticos, más tensión se desarrolla. Y aquí hay un punto importante en el que siempre se le atribuyó a los elementos elásticos el desarrollo de esta tensión pasiva, pero en realidad también actualmente se han acumulado pruebas de que la tensión pasiva, dentro también de un rango de longitud del sarcómero, no a cualquier longitud, pero dentro de un rango, está relacionado con el estiramiento de los filamentos conectores de titina. ¿Recuerdan cuando trabajamos la estructura, los miofilamentos de miosina y de actina, disco Z, línea M, entrecruzamiento, formación de puentes cruzados, esas proteínas que ayudaban a estabilizar a los miofilamentos de miosina y están unidos al disco Z y al miofilamento de miosina? Estas titinas, a medida que el sarcómero se va estirando, se van estirando también, ayudan a resistir pasivamente el estiramiento del músculo estriado. Esto es así tanto en el músculo estriado esquelético como en el estriado cardíaco. Y acumulan tensión, acumulan fuerza y desarrollan tensión. O sea que esta tensión pasiva estaría explicada tanto por los elementos elásticos que hablamos al principio, en serie y en paralelo, como también por elementos moleculares del propio sarcómero. ¿Qué es lo que pasa? Que la tensión activa desarrollada por el músculo, desarrollada por los elementos contráctiles, o sea, por el acortamiento del sarcómero, y la tensión pasiva, producto del aumento de la longitud del músculo, se suman. Con lo cual, a pesar de que la capacidad de desarrollar tensión de los elementos contráctiles va disminuyendo con la longitud,
la tensión pasiva sigue aumentando, y cuanto más aumenta la longitud, más aumenta la tensión pasiva. Estas dos fuerzas se suman y la tensión total que se ve en el músculo, que se puede medir en un músculo completo, adquiere entonces esta gráfica en donde al principio parecería muy superpuesta a la anterior, pero sobre el final aparece ese nuevo aumento en la tensión total, que tiene que ver ya con el estiramiento máximo de la longitud del músculo, en donde se va desarrollando una tensión pasiva cada vez mayor. Bueno, aquí si miráramos este área, el aumento de la tensión durante la contracción es esta diferencia, ¿no? Hay un momento en el que la tensión va cayendo y el aumento de la tensión no está. El área que está sombreada entre la mitad de la longitud normal y la longitud normal es el intervalo normal de la contracción, o sea, el óptimo, en donde la capacidad de desarrollar tensión activa del músculo es máxima, ¿bien? Porque todavía no hay tanta tensión pasiva, y por la gráfica anterior que veíamos, en función de la capacidad de los sarcómeros de desarrollar tensión activa. Otro aspecto a observar, además de la tensión, es la velocidad de la contracción, o sea, el tiempo que tarda un músculo en acortarse. La velocidad de la contracción es cuánto se puede acortar, qué longitud se puede acortar un músculo en una unidad de tiempo. Y esa velocidad de acortamiento depende de la fuerza que se esté realizando el músculo, la capacidad de desarrollar fuerza, capacidad de desarrollar tensión del músculo, pero no toda la fuerza que está desarrollando el músculo está disponible para cortar. Cuando un músculo comienza a contraerse, lo primero que tiene que hacer es vencer una carga mínima que tiene que ver, por ejemplo, con el peso de los elementos de la estructura del cuerpo. Por ejemplo, un antebrazo que se flexiona sobre el brazo, para poder acortarlo, se tiene que vencer el peso del antebrazo, de la mano. Entonces hay una parte de la fuerza que se desarrolla hasta que se pueda igualar la carga de ese músculo. Una vez que se igualó la carga, o sea, el peso de la fuerza que se le opone, una carga de un músculo es la fuerza que se opone a la contracción. Eso puede ser solamente el peso del antebrazo, como hacíamos el ejemplo de la flexión del antebrazo, o puede ser también el peso del antebrazo más otra carga que se agregue, como puede ser una pesa o cualquier otro elemento que uno pueda estar tomando en la mano. Toda esa fuerza que se opone a la contracción es la carga. Cuanto mayor es la fuerza que se opone a la contracción, lógicamente menor es la fuerza que nos queda disponible para cortar. Para poder acortar el músculo, la fuerza que desarrolla el músculo sí o sí tiene que ser mayor al de la carga. Si el músculo no logra desarrollar una fuerza mayor a la que la carga, no se va a poder acortar. Si ustedes toman con el antebrazo una mancuerna de 10 kilos, mínimamente van a tener que desarrollar una fuerza superior a los 10 kilos que pesa la mancuerna más el peso de su brazo, y ahí van a poder empezar a cortar y a movilizarla. Mientras tanto están desarrollando tensión, pero no hay acortamiento. Como velocidad de contracción depende del acortamiento, no hay velocidad. Aquí tenemos la velocidad de contracción en función de la carga. Suena lógico decir que cuanto mayor es la carga, menor va a ser la velocidad de contracción. Porque cuanto mayor es la fuerza que se opone a la contracción, menor es la fuerza que nos va a quedar disponible para producir velocidad de acortamiento. O sea, desde una velocidad 0
que sería la máxima, con una carga mínima, a medida que aumentamos la carga, cada vez vamos a usar más parte de la proporción de la fuerza para levantar la carga y menos para producir velocidad. La carga la vamos a terminar levantando, pero cada vez más lento, hasta que va a llegar un momento en el que la carga sea mayor a la fuerza que estamos produciendo, en donde no vamos a poder movilizar la carga, por lo tanto la velocidad va a ser cero. Aquí podríamos introducir también el concepto de potencia. Bien, la potencia desarrollada por un músculo depende tanto de la carga como de la velocidad de acortamiento. La carga que se moviliza por la velocidad es la potencia, es decir, cuanto más carga movilizo, mayor potencia desarrollé. Y a la misma carga, cuanto más velozmente la movilizo, mayor potencia desarrollé. ¿Bien? Entonces, esta gráfica que está superpuesta es la gráfica de potencia. Y tiene, lógicamente, para un músculo dado y para una fuerza dada, tiene un punto máximo que es una carga intermedia. Desde ese punto, a medida que aumenta la carga, disminuye la velocidad. Entonces, si aumenta la carga y disminuye la velocidad, la potencia llega a un punto en el que va cayendo. Hacia el otro lado, va a ir disminuyendo la carga, va a ir aumentando la velocidad, pero por más que la velocidad sea muy rápida, como la carga es muy pequeña, el producto vuelve a ser pequeño y no se desarrolla tanta potencia. Hay un rango óptimo de desarrollo de potencia que está con una carga intermedia para una fuerza dada. ¿Cómo hacen los músculos para desarrollar fuerza? Lo primero que tenemos que entender es que hay una unidad motora, que las fibras musculares se van agrupando y que cada unidad motora, o sea, cada neurona motora somática que nace en el asta anterior de la médula espinal y que inerva a una serie de fibras, forma un conjunto que está dado por la motoneurona y todas las fibras a las que inerva, que se llama unidad motora. Cada fibra es inervada por una unidad motora, pero una unidad motora inerva a varias fibras, porque su acción puede ramificarse. Vamos a tener unidades motoras pequeñas y unidades motoras grandes. Las unidades motoras generalmente no están todas las fibras juntas, por ejemplo, participando como si fueran todo un mismo A, sino que están intercaladas en unidades motoras. Se puede ver en esta gráfica con los colores. Están coloreadas las motoneuronas, una de cada color, y las fibras de esa a las cuales inerva esa motoneurona con cada uno de los colores. Y ven que están intercaladas. Esto hace que el movimiento muscular no sea de una motoneurona solo un fascículo, sino que estén intercalados las fibras. Bien. Dijimos que había unidades motoras grandes y unidades motoras pequeñas, porque cada una tiene su ventaja. Las unidades motoras grandes son unidades motoras, o sea, neuronas motoras, que inervan una gran cantidad de fibras musculares. O sea que cuando esa neurona, esa motoneurona descarga, todas las fibras musculares a las que inerva esa neurona se van a activar y se van a contraer. Entonces las neuronas motoras, las unidades motoras grandes, se van a encontrar generalmente en músculos que desarrollan una gran tensión. Cuando hay una activación, el músculo desarrolla tensión. Para una unidad motora grande, desarrollan una gran fuerza. En cambio, las unidades motoras pequeñas no desarrollan tanta fuerza, pero se encuentran en músculos que requieren una gran precisión. Con lo cual, una señal no va a desarrollar un movimiento con mucha fuerza, pero sí va a desarrollar un movimiento fino. Un movimiento como por ejemplo el de los músculos extraoculares del ojo.
Con cada activación el movimiento del ojo es muy pequeño, requiere una gran precisión. A su vez, hay distintas, hay distintas formas de lograr desarrollar mayor tensión. Como habíamos visto anteriormente, las motoneuronas pequeñas desarrollan poca fuerza, las motoneuronas más grandes pueden desarrollar mayor fuerza, pero también se pueden estimular varias motoneuronas a la vez. Cuando varias motoneuronas a la vez se estimulan, las fuerzas se suman. Ese fenómeno se llama reclutamiento. Es activar varias motoneuronas a la vez para desarrollar mayor tensión. Podemos volverlo a ver a cada uno. Unidades motoras grandes, unidades motoras pequeñas y reclutamiento. Sumar varias unidades motoras para desarrollar mayor tensión. Otra forma de desarrollar mayor fuerza y de sumarla es la suma temporal. Es el concepto similar, análogo al que vieron cuando estuvimos viendo potenciales locales. ¿Por qué? Porque el desarrollo de tensión de un músculo también es una respuesta en el que si hay un estímulo se desarrolla tensión, y si no hay estímulo esa tensión se pierde y se vuelve a relajar. Entonces por cada estímulo vamos a tener un desarrollo de tensión y después un periodo de relajamiento. Luego con otro estímulo se va a desarrollar tensión y se vuelve a relajar, con otro estímulo se desarrolla tensión y se vuelve a relajar. Si los estímulos comienzan a cortarse la distancia en el tiempo entre un estímulo y otro, esos estímulos se pueden sumar. Como ven, estos dos estímulos en los que hay un periodo de tiempo mayor no llegan a sumarse. Pero en estos dos estímulos, en el que el segundo estímulo cae sobre el periodo de relajación, o sea, cuando todavía la relajación del músculo no se completó, el músculo desarrolla tensión y esa tensión, esa fuerza, ese acortamiento que se desarrolla se arranca desde donde estaba anteriormente y entonces se va sumando. Esto también tiene que ver con entre otras cosas, con la acumulación de calcio intracelular. Si vamos acortando los periodos en el que entre un estímulo y otro, o sea, aumentamos la frecuencia de descarga de la fibra de la motoneurona, se puede generar un fenómeno que se denomina fenómeno en escalera, en el cual con cada estímulo se desarrolla tensión, esa tensión se va sumando a la del estímulo anterior y entonces la tensión del músculo va aumentando y va en aumento, hasta llegar a un punto en el que se está cerca de la tensión máxima. Aquí todavía no estamos en la tensión máxima, se llama tétanus incompleto, en donde la frecuencia no permite relajar totalmente a la fibra, entonces se dan pequeños periodos de tensión máxima y de pequeña relajación y estamos casi próximos al desarrollo de la máxima tensión de ese músculo. El desarrollo máximo de tensión se llama tétanos completos y requiere una frecuencia de descarga mayor. A medida que hay una frecuencia alta de descarga, se va sumando, se produce la escalera, se llega al tétanos incompleto y después se llega al tétanos o al tétano completo. Tetanización, fenómeno de tetanización, lo pueden encontrar con distintos nombres. Lógicamente en esta situación no puede estar para siempre el músculo porque se produce la fatiga, por diferentes razones. Puede ser el agotamiento de las reservas de ATP, tienen que ver también la acumulación de las corrientes iónicas a ambos lados de la membrana, produce alteraciones, acumulación de iones que alteran el funcionamiento de la membrana. Hay distintas razones que van produciendo la fatiga muscular. Se va produciendo también una disfunción de diferentes proteínas,
pero ese fenómeno lo podemos ir viendo en un músculo en vivo. A medida que va aumentando la frecuencia, comienza la suma, el músculo se va cortando, llega a un punto de desarrollo máximo de tensión, pero por más que se mantiene la frecuencia de descarga, la tensión del músculo va disminuyendo porque el músculo se va agotando. Esto es el concepto de suma temporal y tetanización. Habíamos dicho algo al principio y vamos a ir concluyendo con algunos conceptos generales. Los tipos de contracción. Existen básicamente dos tipos de contracción muscular, que son la isotónica y la isométrica. O sea, un músculo se contrae y esa contracción muscular puede expresarse macroscópicamente en términos de acortamiento muscular o en términos de tensión muscular. Uno es dinámico y el otro es estático. El dinámico es el que el músculo se acorta y el estático es el que el músculo no se acorta pero desarrolla tensión. De aquí vienen los dos nombres de los dos tipos básicos de contracción, que son la contracción isométrica e isotónica. Iso viene de igual, igual longitud, isométrica, igual longitud, isotónica, igual tono o igual tensión. ¿Esto qué quiere decir? Durante la contracción se mantiene la longitud. Durante la contracción se mantiene el tono. Cuando se mantiene la longitud, el tono va aumentando. Pero se mantiene la longitud. El músculo no se acorta. En la isotónica se mantiene el tono, pero se acorta el músculo. Aquí tenemos un músculo con una carga y una contracción. Aquí está en contracción y aquí está en relajación. La carga no se movió, el músculo no se acortó, pero este músculo desarrolló tensión. Si lo pudiéramos medir, sería una gráfica de esta manera. Este es el tiempo y esta es la tensión desarrollada por el músculo. 30 kilogramos de tensión es lo que se requiere para poder acortar el músculo. ¿Por qué? Porque la carga es de 30 gramos. Si el desarrollo de tensión muscular no llega a 30 kilogramos, no llega a la tensión mínima, a la fuerza mínima requerida para poder movilizar la carga, el músculo no se acorta. Si el músculo no se acorta, es una contracción isométrica. Hay trabajo muscular, hay gasto de energía, hay consumo de ATP, hay desarrollo y disipación de calor. Este músculo se puede agotar luego de un tiempo, pero la carga no se movió. La tensión se desarrolló, llegó a un punto máximo y luego se relajó. Aquí la tensión va cambiando a lo largo del tiempo, pero la longitud del músculo no cambia. Por eso es una contracción isométrica. En este segundo gráfico vemos un músculo que se acorta. Es el mismo músculo con la misma capacidad de desarrollar tensión, pero con una carga menor. O sea que la fuerza requerida para mover la carga ahora está en 20 kilogramos. Es decir, que el músculo va a comenzar a desarrollar tensión. Cuando llega a 20 kilogramos no va a desarrollar más tensión. ¿Por qué no va a desarrollar más tensión? Porque la carga ya se está moviendo. Entonces la carga se mueve y el músculo se acorta. La fuerza que está desarrollando el músculo ya no va a ser utilizada para desarrollar tensión, sino que va a ser utilizada para cortar la fibra muscular. Aquí se va a desarrollar una velocidad de acortamiento, que cuanto menor sea la carga, mayor va a ser esa velocidad, y cuanto mayor sea esa carga, menor va a ser esa velocidad. En este caso, es isotónica,
si bien el tono no es exactamente igual desde el principio hasta el fin, sí hay un tono que se alcanza y se mantiene constante mientras el músculo se acorta, hasta que termine el acortamiento, y cuando termine el acortamiento la tensión vuelve a disminuir, cuando el músculo se relaja y vuelve a su longitud inicial. En este caso se denomina isotónica porque la tensión permanece relativamente constante de acuerdo a la carga, pero se produce acortamiento de la fibra. En realidad esto puede producirse en acortamiento o durante el alargamiento. ¿Bien? En contracción o en extensión de en flexión o en extensión de una articulación. Aquí vamos a tener una isotónica concéntrica y una isotónica excéntrica. ¿Bien? Si el músculo se está acortando, como en este caso, es una isotónica concéntrica. Si el músculo se está alargando, pero sosteniendo una carga, a medida que se va alargando, es una isotónica concéntrica. ¿Bien? Sostiene la carga, pero como cuando vamos dejando lentamente un objeto pesado hacia el suelo y lo vamos dejando lentamente, lo estamos sosteniendo y a su vez lentamente vamos aumentando la longitud. Por eso no es isométrica, pero mantenemos la tensión mínima requerida para mover la carga, porque si no el objeto se nos caería. ¿Bien? Esas son las dos formas clásicas de contracción. En realidad hay una tercera forma que en algunos libros está descrita y en otros no, que es se denomina auxotónica, y que es un tipo de contracción en la que la fuerza, la tensión aumenta y a su vez la longitud del músculo también disminuye. En general esto se podría ver cuando, por ejemplo, estiramos un elástico. En esos elásticos que hay, por ejemplo, para hacer ejercicios, en los cuales cuando uno estira un elástico, a medida que lo va estirando, la tensión del elástico aumenta. Como la tensión aumenta, la fuerza que hay que oponer para seguir estirando es cada vez mayor. Entonces, cuando uno estira un elástico, la tensión no se mantiene constante, como cuando mueve una carga, donde la fuerza requerida mínima es siempre la misma. Cuando uno estira un elástico, esa fuerza requerida cada vez es mayor. Pero si uno logra vencer siempre esa fuerza, la tensión va en aumento y la longitud va disminuyendo. Y el último aspecto mecánico de la contracción muscular es el efecto de palancas, porque los músculos que están insertos en huesos que forman articulaciones forman efectos de palanca. Generalmente no aplican la fuerza directamente, sino que aplican la fuerza sobre los músculos y los músculos sobre los huesos, y son los huesos los que después transmiten esa fuerza. Aquí vamos a tener varios tipos de palancas y las vamos a tratar de ir describiendo. Hay una palanca de primer género, de segundo género y de tercer género. La palanca de primer género, bueno, primero tendríamos que explicar qué es una palanca, ¿no? Una palanca es algo rígido, un elemento rígido que es capaz de moverse a partir de un punto que sería el punto de apoyo. Por ejemplo, un sube y baja tiene un punto de apoyo en el centro y el sube y baja es rígido y tiene cargas a ambos lados, que serían las dos personas que están a uno y otro lado. Donde se apoya el sube y baja es el punto de apoyo o fulcro. La palanca se considera todo el conjunto que comprende la barra rígida, la báscula que se produce sobre el punto de apoyo, el giro que se produce sobre el punto de apoyo,
que se produce porque está sometido a alguna fuerza, que generalmente son dos fuerzas antagónicas, una fuerza y una resistencia. El brazo de palanca es la porción que está entre la barra y el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, según cómo se distribuyen estos tres elementos básicos, que son la fuerza, el punto de apoyo y la resistencia, vamos a poder caracterizar distintas palancas. Por ejemplo, una palanca de primer género es, como decíamos, el ejemplo del sube y baja, el jueguito ese que nos subíamos y bajábamos cuando éramos chicos en las plazas, o aquí tenemos una tijera. Una tijera es un ejemplo de palanca del primer género, donde la fuerza se va a ejercer sobre el elemento que se va a cortar, sea una hoja de papel, una cuerda, algo que vamos a cortar. El punto de apoyo vendría a ser el tornillo en donde las dos hojas de la tijera se unen, y la fuerza la aplicamos en el mango de la tijera. Esta es la fuerza que nosotros aplicamos, el punto de apoyo, y la resistencia la va a ofrecer el elemento que estamos cortando. Esa es una palanca de primer género. ¿Por qué de primer género? Porque el punto de apoyo se encuentra ubicado entre la fuerza y la resistencia. La disposición es que el punto de apoyo está aplicado entre la fuerza y la resistencia, quien va a aplicar la potencia y la resistencia. En el organismo humano hay diversos ejemplos, como por ejemplo la articulación occipito-atloidea, y que sostiene la cabeza. Entonces vamos a tener los músculos de la región posterior de la nuca que desarrollan la fuerza para sostener la cabeza, y la resistencia va a ser el peso propio de la cabeza. Las palancas de primer género, ¿qué ventaja tienen? Que al poner el punto de apoyo en el centro, mantienen cierto equilibrio. Si el punto de apoyo está cerca de la resistencia, hay una mayor ventaja en la fuerza que estamos desarrollando, y si está muy cerca de la fuerza hay una mayor desventaja. La palanca que generalmente usamos, las tratamos de usar poniendo el punto de apoyo cerca de la resistencia. En la cabeza está relativamente equilibrado, un poquito a favor de la resistencia. Esto permite que podamos sostener la cabeza sin fatigarnos fácilmente. Palancas de segundo género. En este caso, las palancas de segundo género, el punto de apoyo se encuentra en un extremo, y lo que se encuentra en el centro entre el punto de apoyo y la fuerza es la resistencia. ¿Qué ventaja tiene este tipo de palancas? Que es fácil para cargar objetos pesados, porque la resistencia se encuentra entre la fuerza y el punto de apoyo, con lo cual el peso relativo que estamos cargando es menor. Es el ejemplo de la carretilla, en el cual nosotros ejercemos la fuerza a través de la palanca, el elemento rígido serían los mangos de la carretilla, y todo va sobre la rueda. Y en el centro, entre la rueda y nuestra fuerza, ponemos la carga. Intenten levantar una carretilla cargada y probablemente no puedan. Sin embargo, si intentan levantarla desde el mango, esa fuerza, la fuerza relativa que van a aplicar sobre esa resistencia, va a ser mucho mayor por el efecto que ejerce el elemento rígido, que vendría a ser la palanca. No hay muchas palancas de segundo género. Son efectivas para levantar peso, pero son menos efectivas en cuanto, por ejemplo, a la velocidad. Un ejemplo podría ser la articulación tibio-astragalina, en el cual se desarrolla el punto de apoyo, vendrían a ser el metatarso,
La resistencia está en el apoyo entre la tibia y sobre el tarso. ¿Bien? Y la fuerza, a través del tendón de Aquiles, se ejerce directamente sobre la palanca. De esta manera, la fuerza para levantar el peso del todo el cuerpo ejerce el mismo efecto que ejerce sobre una carretilla y es muy efectiva. Se sacrifica velocidad, pero es muy efectivo para el desarrollo, para levantar cargas pesadas. En cambio, la palanca de tercer género, por eso esta se llama palanca de segundo género o palanca de fuerza. Esta se llama palanca de primer género o palanca de equilibrio. Y la palanca de tercer género se le denomina también palanca de velocidad, porque en esta palanca el punto de apoyo también está en un extremo, pero la resistencia está en el otro extremo y la fuerza está en el centro. Aquí la fuerza que se ejerce es mucho menos efectiva, porque al estar la resistencia sobre el final de la palanca, la fuerza que tenemos que hacer para levantar el peso de esta resistencia es mucho mayor que el propio peso de la resistencia. ¿Pero qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que con pequeños movimientos a nivel de la inserción del músculo se generan grandes movimientos a nivel de la mano. O sea que si bien sacrificamos fuerza, necesitamos una mayor fuerza para producir el mismo movimiento y para mover la misma carga, podemos lograr mayor velocidad. Evidentemente, a lo largo de la evolución, la velocidad de movimiento fue algo que dio ventaja evolutiva porque la gran mayoría de las palancas de nuestro organismo son de tercer género o palancas de velocidad, en donde el músculo tiene que hacer una gran fuerza para movilizar cargas en las extremidades, pero podemos tener una gran velocidad. Un ejemplo de esto, no lo dimos al principio, es el de la caña del pescador, en donde para dar un golpe certero sobre la carnada y el animal que devoró la carnada y clavar el anzuelo, el pescador tiene que desarrollar una gran fuerza, pone su punto de apoyo en su propio cuerpo, generalmente muchas veces incluso apoyan la caña sobre su propio cuerpo y tiran de la caña con los brazos. Entonces, el punto de apoyo es el propio cuerpo del pescador, la fuerza está en la inserción de los brazos del pescador sobre la caña y tiran con fuerza. Generalmente peces no tan grandes se requiere una gran fuerza para levantarlos, porque aquí la fuerza que se está ejerciendo es poco efectiva desde el punto de vista de la fuerza. Pero con una fuerza, con un pequeño movimiento a nivel del mango de la caña, se genera un gran movimiento al final de la caña. Y eso produce un golpe de tirón que permite una ventaja en esa lucha contra el animal. Y permite una gran ventaja en la velocidad de movimiento de las extremidades. Con esto terminamos los últimos consideraciones y conceptos sobre mecánica de la contracción muscular. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.